Buenas noches, bienvenidos al análisis y las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán conduciremos esta noche. Carmina, un gusto en saludarla. Buenas noches, feliz Igualmente, inicio de Mariano. semana. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, ahí muy entusiasmado. Tenemos dos temas muy interesantes para esta noche, Carmina. El primero, vamos a hablar alrededor del tema de la libertad de prensa, recordando que hoy 3 de mayo, a partir del año 91, en una reunión de la UNESCO en Nairobi, se declaró cada 3 de mayo el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Tendremos dos invitados extranjeros, uno desde la Argentina y otro desde el Ecuador. Hablaremos sobre este tema. En el segundo vamos a abordar un tema de coyuntura nacional a partir de un apócrifo publicado ayer en un medio escrito. Se generó todo un debate en relación al proceso de adquisición e importación de las vacunas Sputnik V. Sobre ese apócrifo se ha dicho muchas cosas, se generó mucho debate y empezó a aparecer información diferente. Con dos exfuncionarios de alto nivel del gobierno vamos a platicar sobre este tema. Así que, Carmina, temas interesantes. ¿Lista? Interesantísimos los temas de hoy, la verdad. Bien, para iniciar quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados. En primer lugar le doy la bienvenida a Carlos Jornet, relator de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero también le doy la bienvenida a Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ambos, buenas noches, un gusto en saludarlos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Buenas noches, un gusto. Don Carlos Jornet, iniciamos con usted, 3 de mayo, libertad de prensa. Cuéntenos el estado de situación en la región y si nos pudiera también ya conversar un poco de cómo analizar la situación en Guatemala. Bueno, el 3 de mayo para nosotros siempre es un día de reflexión y también de concientización para que la ciudadanía realmente tome real dimensión de lo que es la libertad de expresión y la libertad de prensa, que van de la mano como formas de construir ciudadanía, de afianzar la democracia, de combatir la desinformación, y en estos tiempos de pandemia es también la mejor forma de acercar información útil que permita enfrentar este flagelo que, digamos, de algún modo está sacudiendo a todos nuestros países. Así que sin duda es un día muy especial que nos exhorta a todos a seguir trabajando para que la libertad de expresión sea cada vez más un derecho que defendamos entre todos, entre periodistas, entre ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias, señor Alarcón. Bienvenido, muchísimas gracias. Igualmente quisiera que nos diera una introducción y nos comente sobre este día que es muy importante para todos. Buenas noches, un gusto y un saludo a la distancia. Indiscutiblemente es fundamental que los ciudadanos en general y los periodistas en particular cuenten con garantías para ejercer de manera plena su libertad de expresión y su libertad de prensa. Recordemos que en un mundo cada vez más globalizado y unido a través de la tecnología, al que se le ha afectado su trabajo habitual debido a una pandemia que nos ha permitido, más bien como una oportunidad, conectarnos, se sigue potenciando la posibilidad de que cada ciudadano sea un medio de comunicación y como tal, la garantía debe ser mayor para que nadie se crea con derecho de callar a otro por el único hecho de pensar distinto. Lamentablemente en nuestra región los gobiernos cada vez se creen con mayores atribuciones y poderes para limitar la forma de pensar, de expresar y de sentir de los ciudadanos, no se diga cuando además hay un periodismo crítico, un periodismo de investigación que de manera particular hace contrapeso y hace control social y escrutinio al poder. En este caso, en una situación en la que además, de acuerdo a los principales índices de libertad de expresión y libertad de prensa, nuestra región se encuentra en rojo, es un deber sensibilizar a la ciudadanía en general para que este derecho humano fundamental sea garantizado a plenitud. Mauricio Alarcón Salvador, hoy coincidentemente un consorcio de asociaciones, de entidades
publicaron acá en Guatemala un informe que han denominado Guatemala Estado contra la prensa y la libertad de expresión. Estos son artículo 19, Centros Civitas y la Asociación artículo 35. Fundamentalmente hace una recopilación de datos desde el año de principios de los 2000, un contexto histórico, pero una de las conclusiones es que la libertad de prensa y la libertad de expresión en Guatemala están sufriendo embates. Evidentemente usted ya lo comentó, la COVID exacerbó algunas situaciones, las empresas de medios han sufrido muchísimo, en general la situación es crítica. A partir de eso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar? Hay cosas que los estados se comprometen, no las cumplen. Hay otras cosas que las cumplen a medias. En fin, la situación es bastante difícil para el desarrollo de la profesión y de la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por supuesto, Mariano, y lo principal es que los gobernantes, como representantes del Estado, comprendan que su deber es garantizar a plenitud este derecho humano fundamental. Y esto pasa no solo por dar garantías para un trabajo seguro, por respetar la independencia de los medios de comunicación, sino también, en estricto sentido, en no aprovechar de su condición de poder para estigmatizar, para perseguir o para simplemente, en algunos casos, hasta actuar de manera violenta en contra de periodistas, en contra de medios de comunicación, porque no les gusta lo que dicen, lo que hacen o cómo presentan información a la ciudadanía. Quienes se encuentran en el poder principalmente son responsables de entender que están cumpliendo un mandato de todos los ciudadanos y que en ese sentido la rendición de cuentas es fundamental, en especial a través de los medios de comunicación, que cumplen un rol fundamental para el sostenimiento de la democracia y de los principios y valores democráticos en general. Señor Bernet, uno pensaría que en pleno siglo XXI y después de toda la larga historia que llevamos, ya con los medios formales, todo lo que pasó en el siglo XX, esto no debería estar pasando y sin embargo cada vez es peor. ¿Por qué? Sí, efectivamente, Carmina, por eso justamente desde la CIP hablamos de que es un día de reflexión, porque la primera reflexión que debemos hacer es por qué América Latina, como bien decía el colega recién, sigue teniendo niveles de libertad de expresión tan bajos, tan deteriorados, con países que están francamente en rojo o donde directamente no hay libertad de expresión. Y estoy hablando de Cuba, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de El Salvador, de Nicaragua, muchos países que realmente tienen un gobierno que, con espíritu autoritario, que de ningún modo quieren que haya una prensa libre, independiente, que de algún modo devele situaciones irregulares. Entonces hay amenazas, hay restricciones al acceso a la información pública, hay agresiones permanentes contra periodistas y en muchos casos asesinatos impunes. En los últimos 12 meses en América Latina han muerto 22 periodistas fruto de su acción, de su actividad, y en muchos casos por situaciones que... Tenemos dificultades con el enlace hacia la Argentina. Vamos a pedir a producción que nos lo restablezca. Mientras tanto, tal vez Mauricio Alarcón Salvador, el lema de este año, de este día, de este 3 de mayo de 2021, el lema internacional de la UNESCO es la información como un bien común. ¿Cómo debemos entender este lema en el contexto tan diverso, conflictivo, cambiante, evolutivo que vivimos los medios de comunicación y son retos también para la libertad de expresión? La información como un elemento fundamental para la toma de decisiones, la información como un elemento clave para la participación ciudadana activa, la información como un elemento vital para la democracia. Así debemos entender este producto del trabajo de los medios de comunicación, de los periodistas y de los ciudadanos que también ejercen
formas de comunicar y formas de informar. Lamentablemente, como ya lo hemos mencionado, no se entiende esto, y para muestra quizá lo que sucedió en Ecuador hace muy poco, cuando en lugar de entender a la expresión como un derecho humano fundamental asociado a la libertad de prensa y al acceso a la información, como mencionaba Carlos, se intentó degradar esto a un servicio público, de tal forma que se abran las puertas para el control total y absoluto del Estado, para que no solo se lo regule, sino que se intervenga en la prestación de un supuesto servicio de comunicación, algo inaceptable bajo los estándares no solo del sistema interamericano, sino incluso del sistema universal de Naciones Unidas. En ese sentido, creo, como ya lo mencioné, que lo fundamental es que los ciudadanos entendamos que por mucho que no nos pueda gustar el trabajo de un medio de comunicación, lo fundamental es que tengamos el poder del dedo para nosotros mismos decidir si cambiamos el dial, cambiamos de canal o dejamos de comprar un periódico, pero que nunca venga un gobierno con tintes autoritarios o totalitarios a querer imponernos qué leer, qué ver o qué escuchar. Que se respete sobre todo la libertad que debemos tener todos a elegir en función de la gran cantidad de canales de información que deberían estar disponibles en una sociedad meramente democrática. No debemos nosotros apuntar, como ya lo han mencionado, a una situación como la de Venezuela, como la de Cuba, y sin ir más lejos, como temas al estilo de lo que ha sucedido hoy en la mañana en El Salvador a propósito de la restricción en la Asamblea Legislativa para que los medios, entre comillas, críticos puedan hacer cobertura, sino que nosotros tengamos la posibilidad de informarnos por todos los medios y canales posibles. Señor Jornet, hay otro tema importante también sobre la mesa, que es las personas que cancelan a quienes están en redes sociales, quienes emiten su opinión, y también cómo las personas dentro de estas mismas redes quieren cancelar inclusive a los medios, porque no les gusta lo que dicen, y piden delitos y tratan de cerrar las cuentas, las denuncian solo porque les incomoda. Eso es un tipo de censura también, ¿no? Sí, realmente es un tema de mucha actualidad, de mucho debate. Se planteó claramente esto cuando Twitter y Facebook dispusieron la cancelación de las cuentas del entonces presidente Donald Trump, un hombre que realmente había sido muy crítico con la prensa, que había tenido actitudes despectivas, estigmatizantes, y sin embargo nosotros entendimos de la Sociedad Interamericana de Prensa que debía preservarse el derecho de Trump a seguir expresándose a través de las redes, o por lo menos no debía haber una censura previa, no debía cancelarse preventivamente su cuenta. Pero sin duda que la teoría de la cancelación va avanzando en el mundo, y creemos que es necesario una autorregulación mucho más efectiva, transparente, equitativa, pero de ningún modo avanzar como algunos gobiernos quieren imponer con regulaciones desde los poderes públicos, porque sin duda se abre una puerta enorme para el autoritarismo. Debemos ser conscientes de que todo lo que hagamos es imprescindible para defender la libertad de expresión, pero nunca va a ser suficiente frente al avance de quienes buscan restringir el debate ciudadano e imponer un discurso único. La verdadera libertad de expresión no es solo ausencia de confrontación con la prensa, sino que es la presencia de un marco de respeto a la opinión ajena, lo cual contradice totalmente esta cuestión de la cancelación, como bien se dice. Pero en general los populismos de derecha o de izquierda comienzan atacando a la prensa para finalmente acallar a toda voz disidente. Por eso vemos tantas similitudes entre lo que puede ocurrir en el Brasil de Jair Bolsonaro o en la Venezuela de Nicolás Maduro, ¿no? Todos terminan confluyendo en la misma política de impedir que voces distintas se expresen, porque en definitiva mucha gente lo que busca no es informarse, sino afirmarse en sus creencias.
Carlos Jornet, ¿qué opinión le merece a la CIP esta situación del avance, ya no teoría, sino el avance de la cultura de la cancelación en este nuevo ecosistema dentro del cual los ciudadanos, los periodistas, los columnistas, los formadores de opinión, los analistas se están moviendo? ¿Cómo analizan ustedes eso y cuáles son los retos que se tienen que abordar precisamente para garantizar estas libertades individuales de expresión? Bueno, sin duda que la alfabetización digital es un punto clave. En estos días la UNESCO ha estado debatiendo el tema en coincidencia con el Día Mundial de la Libertad de Expresión, y sin duda que ese es el camino que hay que trabajar. La alfabetización digital, por un lado, una autorregulación que preserve los estándares de derechos humanos, que garantice el derecho de defensa cuando una cuenta es suspendida o eventualmente cancelada, pero hay que garantizar una Internet libre, abierta, transparente, donde todo el mundo pueda expresarse, y también saber los ciudadanos que el periodismo tradicional se ha revalorizado justamente en eso, en poder contrastar información, en épocas donde la información pasa a ser un derecho esencial, porque hace a la salud, hace a la vida, tener información contrastada, información verificada, que de algún modo enfrente las enormes tendencias a la desinformación, a la difusión de contenidos falsos, es sustancial, es esencial, y por eso es tan importante además defender la sustentabilidad de los medios tradicionales, que en estas épocas los gobiernos autoritarios no solo no han contribuido a esa sustentabilidad, sino que han hecho todo lo posible para abatirla. Lo ocurrido, por ejemplo, hace muy pocos días en Venezuela, donde el Tribunal Supremo impuso una sentencia, una condena por 13,2 millones de dólares para el diario El Nacional, por un supuesto daño moral contra el dirigente Diosdado Cabello. Es sin duda confiscatorio, es una política que busca dar una señal muy clara de que todo aquel que quiere ejercer el periodismo de forma independiente en Venezuela va a terminar de ese modo. Por eso es fundamental que las organizaciones interamericanas nos movilicemos en conjunto para defender el principio de la libertad de expresión como la barrera esencial para poder sostener la democracia y para evitar el autoritarismo. Señor Alarcón, hay una línea fina entre respeto y libertad de expresión. Se habla mucho, por ejemplo, en Latinoamérica, afortunadamente no lo tenemos aún, pero el tema de las caricaturas de Mahoma, por ejemplo, que ofende a ciertas personas, y ahora cada vez hay más minorías que se ofenden por todo. ¿Cómo se hace para decir la verdad? Porque siempre al decir lo que pensamos se va a ofender a alguien, es inevitable. Pero ¿qué se puede hacer? Porque ahora buscan cancelar, inclusive con estas caricaturas, hasta matar a personas que se atreven a hacerlo. Qué difícil es cuando en nuestra sociedad ha permeado de una forma tan brutal el irrespeto al pensamiento distinto, la intolerancia con quienes quieren plasmar de una u otra forma su forma de pensar. Por ejemplo, como ya lo ha mencionado Carmina, a través de una caricatura. La sensibilidad de ciertos actores, yo diría no únicamente minorías, la sensibilidad en general está abonando también a esa cultura de la cancelación. Y para no hablar de cultura de cancelación, yo creo que hay que ser muy claros, es censura. Y la libertad de expresión no puede ni debe estar sujeta a censura previa, a responsabilidades ulteriores, por supuesto, pero en un marco legal claro, previamente establecido, que cumpla, por ejemplo, con estándares internacionales como los establecidos en el sistema interamericano, en el que el derecho a la honra, por ejemplo, no está por encima de nuestra libertad física. Por lo tanto, cualquier afectación tiene que ventilarse en la vía civil, más no en la vía penal. No puede ser posible que tengamos, y hablamos a nivel mundial, caricaturistas o columnistas de opinión perseguidos penalmente y enfrentando condenas de varios años de prisión por expresarse. Eso es inaceptable. Eso simplemente no está ni siquiera para ciertos temas de sensibilidad política o de hipersensibilidad ciudadana. Lo más importante, insisto,
es que como ciudadanos comprendamos que la única y la mejor forma de tener una sociedad democrática vibrante y de permitir nuestra evolución como sociedad es con un permanente flujo de información y de ideas. Ya lo vimos en la etapa del Renacimiento, cuando después del oscurantismo, donde estaba todo prohibido, prohibido decir, prohibido hacer, prohibido escribir, prohibido expresarse, evolucionó la sociedad a partir de la discusión, del debate, del libre flujo de información y de ideas. A eso tenemos que apuntar. Mientras más nos cerremos, mientras más censuremos, mientras más sensibles seamos respecto del pensamiento o la expresión de otros, nos estaremos estancando como sociedad en lugar de evolucionar a tener un pensamiento más crítico, más respetuoso y, por supuesto, más a favor de nuestra libertad. Carlos Jornet, unos minutos a la situación en Guatemala. Yo hacía referencia a este informe publicado hoy. Guatemala ha estado contra la prensa y la libertad de expresión. Dentro de los muchos datos que recopila y presenta, nos señala que entre el 2011 y el 2020, el 80% de los delitos más denunciados por periodistas son amenazas y coacción. Eso es lo que prevalece en esta recopilación a partir de datos del Ministerio Público. Desde la CIP, ¿cómo evalúan esta situación, estos datos que publican este consorcio de asociaciones y fundaciones sobre el caso particular de Guatemala? Sí, bueno, en la reciente reunión de medio año que se realizó en forma virtual debido al contexto de la pandemia, justamente el informe señala que durante los últimos 6 meses se han sostenido las amenazas a libertad de prensa expresadas a través de agresiones, restricciones, amenazas contra periodistas, ataques en protestas sociales. Es una situación que se viene repitiendo en países de toda la región, incluso en los propios Estados Unidos, cuando a comienzos de año se produjeron las revueltas en el Capitolio. Pero son situaciones que en la medida en que el Estado no actúe con firmeza para detener a los autores, para llevarlos ante la justicia y para condenarlos en tiempo y forma, se empiezan a repetir. Entonces, Guatemala es uno de los ejemplos que muchas veces no se ha actuado con la suficiente energía para garantizar la seguridad de los periodistas, para permitirles el ejercicio de su profesión con libertad, y eso se traduce en estas situaciones. Guatemala además es uno de los países que en los últimos 12 meses ha tenido un colega muerto en situaciones todavía no esclarecidas, y creemos que en la medida en que ese clima de violencia se sostenga y que además sea alentado en las redes sociales por cuentas anónimas o en algunos casos por dirigentes políticos que no tienen en cuenta que una violencia verbal luego puede desencadenar en la violencia física, sin duda que son situaciones que desde la CIP miramos con mucha atención y le pedimos a los gobiernos que actúen con mucho más firmeza para garantizar el libre ejercicio en situaciones donde además sabemos todo el enorme esfuerzo que está haciendo el periodismo para seguir informando en un clima, en una situación sanitaria especialmente compleja. En los últimos 12 meses en todas las Américas han muerto más de 500 periodistas o personal de medios fruto del COVID. Entonces, la situación es extremadamente compleja, muchos periodistas además han perdido sus puestos de trabajo, los medios han en muchos casos tenido que cerrar sus ediciones o suspenderlas temporalmente por la situación que se vive. Entonces todo ese contexto hace que sea mucho más difícil el ejercicio del periodismo, y por eso hablamos de un clima especialmente complejo y que exige una acción coordinada de los gobiernos para garantizar la perdurabilidad de la democracia. Hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado muy firme sosteniendo esto del valor que tiene la prensa para el sostenimiento de la democracia, del valor que tiene la prensa para terminar con la infodemia, como le dijo la Organización Mundial de la Salud en su momento, esta pandemia de falsa información que se ha tejido en los últimos meses en torno de la situación sanitaria mundial.
Señor Alarcón, precisamente con relación a eso, ¿cree usted que la pandemia empeoró la situación de la libertad de expresión? ¿Se mantuvo? ¿Mejoró? La pandemia vino a cambiar la vida de todos y en ese sentido, cuando se debía garantizar de mejor manera todos los derechos humanos fundamentales, se evidenció que ocurría lo contrario. Para citar un ejemplo y para ver las múltiples dimensiones que adopta la libertad de expresión, en muchos países de América Latina el acceso a la información se vio suspendido de facto por gobiernos que no estaban en capacidad de rendir cuentas o de entregar información a periodistas y a ciudadanos respecto al manejo de la pandemia, por además no dar las condiciones propicias para el ejercicio periodístico y manejar, por ejemplo, a discreción ruedas de prensa en las que se presentaba información y datos respecto al manejo de la pandemia por parte de las autoridades del sistema de salud. No se diga aquellos países que, abusando de la constitucionalidad de un estado de excepción, pusieron límites al trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas. Ya lo ha dicho Carlos, en una situación extrema durante este poco más de un año que nuestra región ha estado abatida por el COVID-19, se han perdido cientos de vidas de periodistas y de trabajadores de la comunicación, pero más allá de ello, sin restarle, por supuesto, importancia, la preocupación principal va por la deficiente información entregada por los gobiernos, por la deficiente rendición de cuentas y, por supuesto, por las afectaciones que esto ha tenido al libre y normal desenvolvimiento por parte de medios de comunicación que, por ejemplo, se han visto afectados en su circulación habitual, que se han visto en problemas para poder transmitir y entregar información, hacer coberturas. Y por supuesto, esto termina trayendo una consecuencia. Una ciudadanía que no está debidamente informada difícilmente puede tomar buenas decisiones. Y en muchos lugares ya hemos visto que la falta de información, de la mano de esta infodemia, de la desinformación y de las noticias falsas, terminan trayendo graves consecuencias para localidades enteras. Carlos Fornet, hemos llegado al final del tiempo para esta entrevista. Les agradecería un último mensaje concreto, directo a la audiencia de Canal Antigua aquí en Guatemala. Bueno, exhortar a todos los gobiernos del continente a que tomen conciencia de la importancia de sostener medios periodísticos independientes, facilitar el acceso a la información pública, como bien decía Mauricio, es una de las grandes deudas que han tenido muchos gobiernos en este periodo, donde además la gente tenía necesidad de conocer en qué se gastaban los recursos públicos para comprar insumos, cómo se conseguían o no las vacunas imprescindibles para garantizar la salud y evitar los contagios. Toda esa situación se vio tristemente agravada, gobiernos que restringieron la libre circulación de los periodistas, que hicieron detenciones arbitrarias. Eso tiene que terminar si queremos que la ciudadanía bien informada pueda enfrentar esta pandemia en mejores condiciones. Si no le damos la vacuna de la información a la gente para que pueda preservar su salud y para que pueda procurar una salida económica a una situación de crisis como la que está viviendo el continente, la primera víctima van a ser la propia ciudadanía, pero detrás de eso vendrán los gobiernos también que no tienen en cuenta el rol de la prensa como un elemento fundamental para el sostenimiento de la vida institucional de los países. Bien, agradecemos a Mauricio Alarcón Salvador desde Ecuador y a Carlos Fornet desde la Argentina que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Carmina, Buenas noches. Tema que seguirá siempre vigente. Es un tema... Excelentes. Sí, Entrevistados, la verdad, qué pena. Recordar que estamos en una campaña muy activa desde Canal Antigua Así es. a favor de la libertad de expresión. Es importante recordarlo y tenerlo presente. Sí. Bien, cerramos este capítulo del programa de hoy. Vamos a hacer un corte y después del mismo con Carmina vamos a analizar un tema de coyuntura, ya lo anticipé, es este proceso de
contratación, de adquisición, de importación y posterior uso de la vacuna Sputnik V. Y sobre este tema estaremos analizándolo con 2 exfuncionarios, incluso un ex candidato presidencial. Así que los esperamos.